Esto es Sensor Studio, desafiando los límites del sentido común. Arabia Saudita será la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029. Sí, escuchaste bien, no es un error, son los Juegos de Invierno. ¿Escuchaste? Suena raro, ¿no? Pero parece que últimamente Arabia Saudita piensa que no podrá organizar los Juegos Asiáticos de Invierno, así que están buscando un país alternativo para ser la sede. Hoy vamos a ver este tema a fondo, vamos a verlo de inmediato. Arabia Saudita lo dijo abiertamente. ¿Qué creen que será difícil al organizar los Juegos Asiáticos de Invierno 2029? Y dicen que Arabia Saudita preguntó si Corea estaría dispuesta a organizar los Juegos Asiáticos de Invierno en su lugar. Jo Seung-min, presidente de la Asociación Deportiva de Corea, respondió que debía consultar con el gobierno y notificó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo sobre la propuesta de organizar los Juegos Asiáticos de Invierno 2029. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo evalúa si organizar los Juegos Asiáticos de Invierno 2029 y revisa sus posibles efectos sinérgicos. De hecho, solo escuchando esto, uno podría preguntarse qué tiene de raro. Pero veamos con más detalle. Arabia Saudita es una región donde casi no nieva en invierno. En Asia, casi no hay países con nieve. Por eso solo Corea, China, Japón y Kazajistán han organizado los Juegos Asiáticos de Invierno. Como todos saben, Arabia Saudita es una región donde casi no cae nieve. ¿Cómo harán los Juegos Asiáticos de Invierno si el 95% de su territorio es desierto? Es sentido común. Pasemos a lo siguiente. Arabia Saudita fue elegida por unanimidad sede de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029 en la Asamblea de la Asociación Olímpica de Asia en octubre de 2022. Arabia Saudita anunció que planea construir estadios con nieve artificial para los Juegos Asiáticos de Invierno. Debido a esto, Arabia Saudita impulsó la construcción de instalaciones mientras construía Neom City, que también es una obra arquitectónica muy famosa. Neom City es un proyecto clave de la Visión 2030 para un desarrollo nacional sin carbono, anunciada en 2017 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, líder de facto de Arabia Saudita. Aquí está el proyecto Trojena. Arabia Saudita ha declarado tanto a nivel nacional como internacional que convertirá la región llamada Trojena, que es el centro del proyecto Trojena, en un centro de deportes de invierno de clase mundial. Aquí se planeaba construir pistas de esquí, estadios, hoteles, spas y campos de golf. Aunque Arabia Saudita tiene mucho dinero, sus límites eran claros. Según un informe del Financial Times, para producir nieve artificial y asegurar el agua necesaria para el resort, tendrían que traer agua desde el mar, que está a 200 kilómetros de distancia. Como no hay ríos ni lagos cerca, traen el agua del mar. La construcción de la planta de desalinización, que es una instalación clave, ni siquiera ha comenzado todavía. Sobre todo, la zona de Trojena está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, así que también están teniendo muchas dificultades para transportar los materiales. Aunque tienen mucho dinero, no es suficiente. Se dice que solo para construir Trojena en Arabia Saudita se necesitan alrededor de 19.000 millones de dólares. Esos son 26.43 billones de wones, pero los costos suben mucho. Actualmente, por la baja del precio del petróleo y el déficit fiscal, es difícil obtener dinero. Arabia Saudita aseguró que el proyecto Trojena progresa según lo planeado. Se prevé que no estará listo antes de 2029, cuando serán los Juegos Asiáticos de Invierno. Por eso, ahora Arabia Saudita está buscando en varios lugares donde podría celebrarse los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Arabia Saudita aún no ha anunciado oficialmente que dejará de ser sede de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029. Personas del sector deportivo contactan a Corea, lo que muestra que enfrentan una situación sin salida. Por ello, Arabia Saudita considera reducir el tamaño del proyecto Trojena. Arabia Saudita, con 95% de su territorio desértico, gasta dinero en organizar eventos internacionales, pero en un lugar donde casi no cae nieve. Arabia Saudita está haciendo un desafío imprudente al intentar albergar los Juegos Asiáticos de Invierno, en un lugar donde casi no cae nieve. Por eso, cada vez hay más críticas que acusan a la familia real saudita de estar haciendo sportswashing. El sportswashing es cuando un país, empresa u organización usa el deporte para ocultar problemas y mejorar su imagen. Arabia Saudita ha sido acusada de usar el deporte para ocultar problemas de derechos humanos y sospechas de crímenes como el asesinato de periodistas.
También organizarán los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2034 y los Juegos Asiáticos de Verano. Todo esto es en parte un intento de Arabia Saudita de desviar la atención de los diversos problemas de derechos humanos que ocurren dentro del país, generando temas de mayor impacto. Pero parece que esta vez, al intentar organizar a la fuerza los Juegos Asiáticos de Invierno en un lugar donde ni siquiera nieva, se han topado con un gran problema. Arabia Saudita evalúa a Corea o China como opciones para los Juegos Asiáticos de Invierno 2019. Un informe del Financial Times indica que se ha considerado que Corea o China organicen el torneo de 2029 y Arabia Saudita el de 2033. Tanto Corea como China han organizado recientemente los Juegos Olímpicos de Invierno con éxito y cuentan con todas las instalaciones, infraestructura y experiencia necesarias para el evento, por lo que se consideran alternativas sólidas. Por supuesto, los gobiernos de Corea y China han declarado que no han tenido ninguna discusión relacionada con Arabia Saudita, pero parece que Arabia Saudita está considerando renunciar a la organización de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Creo que podemos entender por qué Arabia Saudita, a pesar de tener mucho dinero, se ha encontrado con dificultades tan grandes si observamos la situación reciente. Arabia Saudita, en primer lugar, se puede decir que es un país construido con dinero del petróleo. El país depende mucho del petróleo. En 2022, el Fondo Monetario Internacional reportó que el 40% del Producto Interno Bruto y el 75% de las finanzas públicas provienen de este recurso. Pero el precio internacional del petróleo empezó a fluctuar mucho. Después de que estalló la guerra en Ucrania en 2022, el precio internacional del petróleo subió bruscamente y Arabia Saudita también se benefició bastante de eso. Recientemente, el precio por barril cayó por debajo de los $60, marcando el nivel más bajo en más de 4 años. Por esto, Arabia Saudita ha tenido muchas pérdidas por la baja del precio del petróleo. El precio del petróleo que Arabia Saudita necesita para equilibrar sus finanzas es de $90 por barril, pero falta unos $30. Por la caída de precios del petróleo, Arabia Saudita tuvo un déficit fiscal de unos 22 billones de won en el primer trimestre. Si el precio del petróleo sigue bajando, el déficit de Arabia Saudita podría aumentar mucho. Goldman Sachs prevé que si el petróleo sigue bajando, el déficit fiscal de Arabia Saudita podría alcanzar $75.000 millones este año. Arabia Saudita ya se preparó acumulando reservas de divisas, por lo que su economía no se verá gravemente afectada. Será complicado gastar sin control como antes. Probablemente ya no intenten hacer eventos como los Juegos Asiáticos. El déficit fiscal es grave. Arabia Saudita lidera la baja en precios del petróleo. Arabia Saudita lleva 3 años reduciendo su producción y extrayendo menos petróleo. Pero recientemente, de repente, renunciaron a todo eso y comenzaron a aumentar la producción de petróleo. La razón principal es disciplinar a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, que no siguen el control de la organización. Actualmente, los 23 países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus han mantenido un sistema de reducción de la producción. Esto lo hicieron para mantener los precios del petróleo altos. Kazajistán e Irak han incrementado su producción de petróleo y desarrollado nuevos yacimientos para maximizar sus intereses nacionales. Desde la perspectiva de Arabia Saudita, esto no fue bien recibido. Arabia Saudita aumentó su producción para bajar el precio del petróleo y mantener la disciplina en la Organización de Países Exportadores de Petróleo más. De hecho, ya ha habido varios casos como este antes, así que parece que están tratando de mantener la disciplina interna. Pero el problema es que el déficit fiscal de Arabia Saudita sigue aumentando y ahora parece que ni siquiera podrán organizar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Buscan urgentemente una nueva sede. Desde la perspectiva de Corea, ¿es necesario aceptar el evento? De hecho, siendo honestos, no hay una razón real para hacerlo. Corea ya organizó con éxito los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang y otros eventos internacionales, y tiene infraestructura para deportes de invierno. En otras palabras, aunque Corea organice ahora mismo los Juegos Asiáticos de Invierno adicionales, la imagen de marca del país no va a mejorar mucho, ni tampoco es una situación desesperada en la que necesite renovar su imagen. Además, a corto plazo, sin duda conlleva una carga evidente. Cuando se celebra una competencia, se requiere movilizar recursos administrativos y personal, y se necesitan muchos preparativos como la operación de los estadios, la gestión de la villa de los atletas y la solución de problemas de transporte y alojamiento.
Aunque se use la infraestructura existente, inevitablemente se invertirán impuestos. Desde la perspectiva de la gente, es comprensible que surjan quejas preguntando por qué nosotros tenemos que hacer lo que Arabia Saudita no pudo hacer. Si Corea acepta organizar los Juegos Asiáticos de Invierno 2029 por solicitud de Arabia Saudita, no debemos verlo solo como algo que hacemos por ser buenos en ello. La organización debe ser condicional y garantizar beneficios claros de Arabia Saudita. Debe haber beneficios reales, como que Arabia Saudita cubra parte de los costos de organización o que empresas coreanas tengan prioridad en la construcción del proyecto Trojena de Neom City. Si Corea asume todo, solo seremos acompañantes para que Arabia Saudita salve apariencias y se gastarán los impuestos ciudadanos. Corea debe tratar este asunto solo desde el interés nacional. Mientras no se cumplan las condiciones que puedan traer beneficios reales, no hay ninguna necesidad de organizar este torneo de nuevo solo por el motivo abstracto de fortalecer la posición de Corea como país central en el deporte asiático. Si Corea usa esto como palanca y consigue ventajas económicas y diplomáticas en las negociaciones con Arabia Saudita, sería una opción a considerar. Actualmente, Arabia Saudita está buscando un lugar para organizar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2019. Espero que esto también beneficie los intereses nacionales de Corea. ¿Qué piensan sobre el actuar de Arabia Saudita? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver el video.